Imagina subirte a un ring con un hombre que no se cansa. Un tipo que no se rinde. Un monstruo que no entiende lo que es retroceder. Ese hombre era Joe Frazier. No pegaba más fuerte que otros. No era más alto. No era más rápido. Pero tenía algo que los demás no podían copiar. Presión. Pura presión. Desde el primer segundo hasta el último asalto. Joe Frazier no boxeaba para ganar. Boxeaba para destruir. No buscaba puntos. Buscaba romperte. Y si no estabas listo para una guerra de verdad, te arrastraba al infierno durante 15 asaltos. Era como una pared que venía hacia ti sin parar. Cada paso suyo era un golpe al alma. Y lo más aterrador es que no podías escapar. Podías correr, girar, abrazarlo, esconderte. Da igual. Siempre estaba ahí. Encima de ti. Golpeando. Respirando en tu cara. Como un tren que no frena. ¿Sabes qué es lo peor? Que no nació con talento natural. No era un prodigio. Era un obrero del boxeo. Forjado en sudor, dolor y tierra. Y se convirtió en un monstruo a base de una cosa: entrenamiento brutal. El más duro. El más salvaje. El más despiadado. Joe Frazier no usaba máquinas modernas. No tenía nutricionistas. Ni entrenadores de élite. Lo único que tenía era una rutina tan dura que hoy no la aguantaría ni el campeón más famoso del mundo. ¿Quieres saber cómo se entrena a alguien que fue capaz de derrotar a Muhammad Ali en su mejor momento? ¿Quieres ver qué hay detrás de un gancho izquierdo que partía costillas y tumbaba gigantes? Prepárate, porque lo que vas a conocer ahora no es solo un entrenamiento, es una declaración de guerra. Todo empezó muy lejos de los focos, muy lejos de las cámaras, en el sur de Estados Unidos. Joe Frazier nació siendo el número 12 de 13 hermanos. Desde los 7 años trabajaba en el campo con sus padres. Desde pequeño aprendió lo que era sudar, aguantar el calor y trabajar sin descanso, sin quejarse, sin excusas. Y eso se le quedó grabado para siempre. A los 15 años, vio a un joven Cassius Clay ganar el oro olímpico en Roma. En ese momento, lo tuvo claro. Él quería hacer lo mismo. Y se fue al norte, a Filadelfia. Allí empezó su verdadera transformación. Filadelfia en los años 60 no era un lugar bonito. Era crudo, frío, lleno de fábricas, humo y peleas. Pero también estaba lleno de gimnasios. Y en esos gimnasios se entrenaban los boxeadores más duros del país. No había lujos, solo sacos rotos, cuerdas viejas y sangre en el suelo. Era el lugar perfecto para alguien como Joe Frazier. En ese entorno se forjó su estilo. Presión, contacto, aguantar golpes y devolverlos con el doble de fuerza. Ese era el estilo de Filadelfia. Y él lo llevó al extremo. Su entrenador, Jump Duran, lo vio claro desde el primer día. Decía: este chico no sabe lo que significa rendirse. Y tenía razón. A los 10 años, Joe Frazier se había caído y dañado el brazo izquierdo. Nunca se curó del todo. Nunca volvió a estirarlo por completo. Pero esa supuesta debilidad se convirtió en su mejor arma. Porque ese brazo, forzado a moverse en corto y hacia arriba, desarrolló un gancho explosivo. Un golpe seco, inesperado y letal. Ese golpe fue el que hizo historia. Pero para que ese gancho funcionara, su cuerpo tenía que ser una máquina. Y aquí es donde empieza lo más salvaje. Su entrenamiento diario. A las 4:30 de la mañana, antes de que saliera el sol, Joe Frazier ya estaba en la calle. 5 millas corriendo por las cuestas más duras de la ciudad. Con botas pesadas. Con frío. Con nieve. No importaba. Dolía, sí. Pero doler era parte del trabajo. Después de correr, se iba al matadero. Sí, como lo oyes. Al matadero. Y allí golpeaba trozos de carne colgados. Carne real. Dura. Pesada. La misma escena que luego se hizo famosa en la película Rocky. Pero Joe Frazier ya lo hacía años antes. Para él no era cine. Era su gimnasio. Ese trabajo con los cadáveres colgando lo ayudó a desarrollar una pegada brutal. La carne ofrecía resistencia real. Más que un saco. Y cada golpe le acercaba un paso más a convertirse en una bestia. Y eso era todo. No, eso era solo el principio. Después del matadero, venía el infierno. 3 horas en el gimnasio. 12 asaltos con el saco pesado. 8 en la pera rápida. 10 rounds de sparring con compañeros que se iban turnando para no cansarse. Y él sí, sin descanso. Cientos de abdominales. Cientos de flexiones. Media hora de comba sin parar. Y después, comer algo. Y volver por la tarde para la segunda sesión. Sí, has leído bien. Segunda sesión.
Por la tarde entrenaba fuerza. En una época donde decían que levantar pesas era malo para los boxeadores, él lo hacía igual. Sabía que para aguantar una guerra, tenía que reforzar su cuello, sus hombros y su abdomen. Eran sus escudos, los que le permitían aguantar golpes, seguir caminando hacia adelante. Y cuando el resto dormía, él aún salía a correr. Otros 3, a veces 5 kilómetros más. Todo eso, 6 días a la semana. Sin vacaciones, sin excusas. Así se forja un campeón. No en una sala de lujo. No con máquinas modernas. Con voluntad. Joe Frazier no se entrenaba para verse bien. Se entrenaba para sobrevivir. Para aguantar 15 asaltos respirando fuego. Para seguir golpeando cuando ya no quedaban fuerzas. Quería que su cuerpo fuera una máquina de guerra. Y para eso no bastaba con músculo. Hacía falta algo más. Aguante. Resistencia sobrehumana. Fondo real. Por eso, su rutina no terminaba con correr o golpear carne. Había otra parte aún más brutal. Simular combates todos los días. Entrenaba como si cada sesión fuera una pelea real. ¿Quieres saber cómo lo hacía? Tenía un sistema tan simple como salvaje. Un campanazo cada 3 minutos. Como en una pelea. Y cuando sonaba, no importaba si estaba comiendo, descansando o hablando. Se levantaba y boxeaba. 3 minutos a tope. Sin parar. Sin pensar. Luego 1 minuto de descanso. Y otra vez. Y otra. Y otra. Su cuerpo aprendió a pelear con dolor, con fatiga, sin aire. Así se entrenaba para no rendirse nunca. Y no solo eso. También nadaba. Joe Frazier no sabía nadar bien, pero usaba la piscina para aumentar su capacidad pulmonar. Hacía ejercicios bajo el agua, sin respirar. Y cuando no aguantaba más, salía a la superficie con los pulmones explotando. Eso lo preparaba para los momentos más duros del ring, cuando te falta el aire y no puedes parar. Y el sparring. Olvídate de hacer 4 o 5 asaltos. Él hacía hasta 15 seguidos. Y no con un solo compañero. Cada 2 o 3 asaltos le ponían uno nuevo. Fresco. Descansado. Mientras él seguía sudando, sangrando, aguantando. Esa táctica lo obligaba a pelear contra rivales que venían con toda la energía, mientras él ya estaba reventado. Así aprendió a gestionar el cansancio. A moverse cuando no podía ni levantar los brazos. A seguir presionando cuando el cuerpo gritaba que se detuviera. Y aún hay más. Tenía un entrenamiento secreto. Uno que muy pocos boxeadores hacían. La sala del calor. Un cuarto cerrado, sin ventanas, en un sótano. Allí abajo, la temperatura pasaba los 40 grados. Joe Frazier se metía ahí a hacer sombra y calistenia durante casi 1 hora. Saliendo empapado, con la camiseta pegada al cuerpo, el aire cortando los pulmones. ¿Por qué lo hacía? Porque los combates no son cómodos. Porque en el ring hay luces, sudor, calor, gritos. Y si no estás preparado para eso, pierdes. Esa sala simulaba exactamente lo que viviría frente a Ali. Calor, presión, caos. Y cuando llegó la hora de la verdad, él sí estaba listo. Pero si piensas que todo era físico, te equivocas. Lo más importante de todo venía de otro lado, la cabeza. La mente de Joe Frazier era cero. Podía estar sangrando, con un ojo cerrado, con el hombro roto, y seguía adelante. ¿Por qué? Porque entrenó su cerebro para resistir tanto como sus músculos. Y eso se nota en sus combates. ¿Sabes cómo lo hacía? Durante los entrenamientos, sus propios ayudantes le gritaban cosas feas. Lo insultaban, lo provocaban, lo desconcentraban a propósito. Lo hacían fallar a posta. Todo para prepararlo mentalmente para el caos del combate. Para soportar el odio del público. Para aguantar las burlas de Ali. Para mantenerse frío mientras todo ardía alrededor. Joe Frazier entrenó para pelear contra el mundo. Y cuando se encontró cara a cara con Muhammad Ali, no dudó, no tembló, no retrocedió. De hecho, Ali fue el que sintió miedo, porque se dio cuenta de algo. Este no era un boxeador más. Este era un toro con guantes. Una apisonadora humana que no paraba nunca. Joe Frazier no peleaba para lucirse. Peleaba para hacerte pagar. Para hundirte el cuerpo con cada gancho. Para aplastarte round tras round hasta romper tu alma. Y cuando llegó su gran momento, lo demostró. Fue el 8 de marzo de 1971. Madison Square Garden. Lleno hasta arriba. Luces. Fama. Historia. Frente a él, Muhammad Ali. El invencible. El hombre más famoso del planeta.
Nadie pensaba que Joe Frazier pudiera aguantar más de 5 asaltos. Pero él tenía otros planes. Desde el primer segundo, fue a por él. No respetó su velocidad. No respetó su fama. No respetó su leyenda. Lo fue arrinconando, golpe a golpe. Y en el asalto 15, soltó ese gancho izquierdo que venía desde el suelo. Y Ali cayó como un árbol talado. No fue suerte. Fue trabajo. Fue dolor. Fueron años corriendo bajo la nieve, golpeando carne, aguantando insultos. Todo para ese momento. Esa noche, Joe Frazier se convirtió en el campeón indiscutido. Pero eso no fue lo más importante. Lo más importante es que cambió la historia. Le enseñó al mundo que no hace falta ser el más bonito, el más alto ni el más rápido. Solo hay que ser el que nunca para. El que entrena más cuando nadie mira. El que entrena como si su vida dependiera de ello. Después vinieron más peleas. Algunas las ganó, otras no. Pero nadie, ni siquiera Foreman ni Ali, pudo borrarlo del corazón de los verdaderos fanáticos del boxeo. Porque lo que representa Joe Frazier no se mide en cinturones. Se mide en respeto. Hoy, décadas después, su legado sigue vivo. Cada vez que un boxeador sube al ring sin miedo. Cada vez que alguien entrena con dolor y sigue adelante. Cada vez que alguien no se rinde cuando todo está en su contra. Ese espíritu es de Joe Frazier, el hombre que convirtió el sufrimiento en gloria. Y ahora dime tú, ¿aguantarías un solo día entrenando como él? Suscríbete al canal, dale like al vídeo y comenta tu parte favorita. Porque lo que vas a ver en la siguiente parte es aún más brutal. Ahora empieza lo realmente salvaje. Porque el entrenamiento de Joe Frazier alcanzó su punto máximo cuando se preparó para el combate más grande de su vida. La guerra contra Muhammad Ali no era solo una pelea. Era un terremoto social. El mundo entero miraba. Y él lo sabía. Así que su rutina, que ya era brutal, se volvió inhumana. Sus carreras pasaron de 5 a 7 millas diarias. Pero no era correr por correr. Hacía sprints en colinas, a todo gas, para simular lo que sería perseguir a Ali durante 15 asaltos. Mientras los demás boxeadores paraban al segundo día. Él corría hasta que sentía los pulmones a punto de estallar. ¿Y sabes qué hacía después? No descansaba. Se metía al gimnasio a golpear el saco. No por minutos, sino hasta que le temblaran los brazos. Todo su enfoque estaba en el cuerpo. Quería romper el motor de Ali, sus piernas. Cada puñetazo al saco era un mensaje. Voy a hacer que no puedas moverte. Y los sparrings eran distintos. Su equipo buscó boxeadores rápidos. Muy rápidos. Querían que se parecieran a Ali. Joe Frazier tenía que aprender a recortar distancia. A esquivar jabs sin parar. A golpear en corto, sin margen, bajo fuego constante. Día tras día, lo empujaban a su límite. Y él no se quejaba. Solo apretaba los dientes y seguía. Cada gota de sudor era gasolina para la batalla. Pero la parte más peligrosa no estaba en el gimnasio. Estaba en su cabeza. Porque Ali no solo boxeaba. Ali hablaba. Provocaba. Humillaba. Lo llamó tío Tom. Lo ridiculizó en público. Joe Frazier no tenía carisma. No tenía medios. Solo tenía rabia. Y esa rabia la usó como energía. Durante los entrenamientos de sombra, se imaginaba a Ali delante. Lo visualizaba. Lo oía. Y cada golpe que lanzaba era personal. No era boxeo. Era venganza. Sus entrenadores lo sabían. Y en vez de frenarlo, lo empujaron más. Le decían, no estás entrenando para un título. Estás entrenando para callar al mundo. Y cuando llegó el día, Nueva York explotó. Madison Square Garden vibraba. Todo el planeta estaba pendiente. Joe Frazier caminó al ring sin auriculares, sin canciones, sin sonrisas. Solo con mirada fría y puños listos. Ali bailaba. Se movía. Se burlaba. Pero en cuanto sonó la campana, todo cambió. Frazier no lo dejó respirar. Le pisó los talones. Le cerró el espacio. Y empezó a castigar su cuerpo. 1, 2, 3 veces. Gancho al hígado. Gancho a la costilla. Derecha a la mandíbula. Y vuelta a empezar. Ali se dio cuenta. No estaba peleando contra un boxeador. Estaba peleando contra una tormenta. A cada asalto, el ritmo de Frazier no bajaba. Cada round parecía el primero. Ali retrocedía. Agarraba. Miraba al árbitro. Pero no había escapatoria. Y en el asalto 15, cuando todos esperaban un abrazo, un clinch, un respiro. ¡Pam! Gancho de izquierda. Preciso. Seco. Ali al suelo.
Se levantó. Sí, porque era Ali. Pero el daño estaba hecho. El mundo entero lo vio. El tren de presión había pasado por encima del rey. Y esa victoria fue solo el principio de la leyenda. La victoria sobre Mohammed Ali lo cambió todo. El mundo empezó a ver a Hugh Fraser como lo que realmente era. Un animal de guerra. Pero con la gloria, llegó el precio. El combate fue tan duro, tan salvaje, que su cuerpo quedó destrozado. Durante semanas no podía ni entrenar. Y aunque ganó, quedó claro que esas guerras le estaban pasando factura. Hugh Fraser no era de los que se cuidaban. No tenía masajes, ni fisioterapia, ni nada de eso. Solo hielo, vendas, y volver a entrenar. Pero el mundo no paraba. Y menos aún el boxeo. Al año siguiente le tocó defender su título. La presión era enorme. Todo el mundo esperando que repitiera el milagro. Pero esta vez, las cosas no salieron igual. George Foreman, más alto, más fuerte, más joven. Un tanque de casi 2 metros que pegaba como un martillo hidráulico. Hugh Fraser entrenó igual que siempre, o incluso más, corriendo hasta 8 millas diarias, levantando peso como nunca antes, sparrings a puerta cerrada, sin cámaras, peleando en el gimnasio como si fuera la final del mundo. Pero el día del combate, algo no encajó. Desde el primer minuto, Foreman lo cazó con un uppercut al mentón. Hugh Fraser cayó. Se levantó. Cayó otra vez. Se volvió a levantar. Así, 6 veces. No era cuestión de corazón. Era física pura. Los puños de Foreman eran como piedras. Y cada vez que lo tocaba, lo descolocaba. El árbitro paró la pelea. Hugh Fraser no se quejó. Sabía que esa noche no era suya. Muchos pensaron que ahí terminaría todo. Pero él no era de los que se rinden. Volvió al gimnasio. Más callado que nunca. Volvió a entrenar con frío, con calor, sin cámaras. Volvió a correr por las mismas calles donde empezó. Y poco a poco, volvió a subir. Hugh Fraser no vivía del pasado. No lloraba por las derrotas. Solo pensaba en la siguiente pelea. Y entonces llegó lo impensable. La revancha con Mohammed Ali. Años después, ya no eran los jóvenes salvajes que rompían todo. Ahora eran 2 guerreros curtidos. Con cicatrices, con huesos tocados, pero con fuego en el alma. Para prepararse, Fraser llevó su cuerpo al límite otra vez. Entrenó en sótanos sin luz. Corrió bajo lluvia. Hizo sombra con pesas en los tobillos. Golpeó sacos llenos de piedras. Y hasta se colgó cadenas al cuello para reforzar su resistencia. Todo para una sola noche. Pero esta vez, no bastó. Ali había aprendido. No lo dejó acercarse. Lo mantuvo a distancia. Lo abrazó. Lo desgastó. Fraser lo intentó todo. Lo buscó por dentro, por fuera, arriba y abajo. Pero no alcanzó. Perdió por puntos. Pero se fue de pie. Digno. Sin agachar la cabeza. Y entonces, Manila, 1975. El último asalto entre ellos. El combate más duro de toda su vida. Fraser entrenó como si fuera la primera vez. Sabía que esa pelea no iba a durar 12 asaltos. Sabía que uno de los dos no iba a salir bien. Corrió en cuestas con un chaleco de 20 kilos. Hizo guanteo en cuartos sin ventilación. Saltó cuerda hasta sangrarle los pies. Y cuando le preguntaban si estaba cansado, solo sonreía. El calor en Filipinas era brutal. Dentro del estadio, más de 40 grados. Ni el público aguantaba. Pero ellos dos sí. Round tras round, se mataron. Fraser golpeaba como si le debieran la vida. Ali resistía, devolvía, y sonreía con la boca rota. En el 14, los ojos de Fraser estaban cerrados. No veía, pero seguía tirando manos. Ciego, pero con alma. Su entrenador, Eddie Foots, fue quien dijo basta. No puedo dejar que mueras aquí dentro, le gritó. Hugh Fraser no discutió. Solo asintió. Sabía que había dado todo. Ali también lo sabía. Cuando terminó la pelea, Ali dijo que fue lo más cercano a la muerte que había sentido. Y todos los que vieron esa batalla, supieron que eso no era boxeo. Era guerra. Hugh Fraser no fue el más técnico, ni el más elegante, pero fue el más valiente. Se enfrentó a los más grandes, y nunca dio un paso atrás, ni cuando el cuerpo no respondía, ni cuando la vista fallaba, ni cuando todo dolía. Entrenó como un loco, luchó como un animal, vivió como un guerrero, y aunque su carrera terminó, su leyenda nunca murió, porque los títulos se olvidan, pero el respeto no, y el respeto, él se lo ganó a golpes. Si te ha gustado este vídeo,
suscríbete al canal, dale like al vídeo y déjanos un comentario. Esto es solo el principio. Aquí, seguimos contando todo sobre el boxeo.